Bé, anem a començar. Bien, buenas tardes a todos y gracias a las personas que están en la sala y a las personas que también ya están en streaming. Ya sabemos que desde la pandemia, pues sencillamente sabemos que esto del streaming pues ya se ha impuesto. De hecho, como anécdota, en mi instituto de investigación, en noviembre de 2019, sencillamente una persona que tiene problemas de acúfenos, pues en fin, esto viene a trabajar, pues tenía un problema porque muchas veces se desplazaba, se mareaba, en fin, todo esto. Entonces yo pregunté a la administración, dije, oiga, mire, para una persona que tiene esto del trabajo, de teletrabajo y tal, y la respuesta fue, uy, esto en la administración se está pensando, pero esto, en fin, esto ya llegará, pero todavía no. Claro, esto era noviembre del 19, 4 meses después, pues todos nos tuvimos que reciclar a la voz de ya en lo de Zoom y demás, y en fin, pues esto. Lástima que muchos de nosotros no tuvimos aquella clarividencia de ser accionistas de Zoom, ¿eh? Entonces, pero bueno, en fin, porque como lo veíamos todo esto tan lejos, pero bueno, ya está. Bueno, en fin, como sobre todo a mí hoy tengo un gran placer, siempre tengo un gran placer de presentar a todas las personas que vienen, pero especialmente a la doctora Elena Ibáñez, por el esfuerzo que ella hace de estar hoy aquí, porque sí que les puedo decir que su agenda es altamente compleja. De hecho, hoy hasta las 5:15 estaba presidiendo un tribunal de oposiciones y cuando acabe la conferencia se volverá al tribunal de oposiciones para acabar de hacer esto que todos conocemos que son los papeles, ¿eh? Sabemos que en este país los papeles son muchos y a veces pues muy pesados. La doctora Ibáñez pues es una de nuestras más reconocidas químicas, investigadora del Instituto de Investigación de la Alimentación, del CSIC en Madrid, y ella ha tenido ya pues un largo recorrido. Primero, además, en fin, hay que decirlo con un pequeño orgullo, que ella estudió en el Instituto Químico de Sarriá, después estuvo en la Universidad Autónoma de Madrid, después fue a California y después ya finalmente aterrizó en el CSIC y demás. Y desde entonces lidera diversos grupos de investigación y que tienen mucho que ver con tres elementos, y voy a intentar ser muy breve. El primero, podríamos decir lo que es su propia profesión, que es la química analítica, que sería, pues bueno, pues vamos a coger pues todos los elementos de cualquier elemento, ya sea orgánico o inorgánico, y vamos a ver cuál es su composición, vamos a ver, en fin, toda esta serie de elementos, porque lo que sí que creo que es importante resaltar en la trayectoria de la doctora Ibáñez es una cuestión, es que gracias a su trabajo y al de otras muchas personas que están en este ámbito, realmente esto que a veces coloquialmente se dice, uy, esto es química, como si la química fuese algo negativo, fuese algo malo, fuese algo de esto, cuando nosotros debemos ser conscientes de que todos nosotros somos química. Nosotros somos química y todo lo que tenemos alrededor es química, es la combinación de diversos elementos, etcétera, y demás, y todo es química. Por lo tanto, el trabajo que ella realiza, ya verán ustedes que sencillamente es un trabajo que pone de manifiesto todas las bondades y la importancia de lo que es el mundo de la química. En segundo elemento, la doctora Ibáñez resaltaba en una entrevista hace un tiempo que le decían, ¿cuál es el principal avance de estos últimos tiempos de la ciencia? Pues ella hablaba de las ciencias ómicas, es decir, la genómica, la proteómica, la metabólica, etcétera. Es decir, todo esto que acaba con ómica, es decir, sencillamente poder ir más allá y poder estudiar lo que son poder estudiar las proteínas de un determinado elemento y demás. Pues bien, esto nos habla de lo que es el continuo avance de la ciencia. La ciencia, uno de los elementos que tiene es primero una crítica continuada a sus procesos, etcétera, y además esa crítica o esa reflexión crítica lo que hace es que continuamente le haga avanzar. Y desde el trabajo silencioso, sobre todo recordemos pues ahora el premio Nobel que hemos tenido en el ámbito de medicina, de ciencias de la salud, que es sencillamente, bueno, pues cuando llegó la pandemia, pues todo esto del ARN. Y como hemos dicho, el ARN sencillamente permitió pues esa vacunación tan express y en un año teníamos vacunas y demás. Pero claro, es que esa investigación hacía 30 años que se estaba llevando a cabo.
Es decir, que en muchos momentos, sencillamente, esa investigación de base, silenciosa, a lo largo del tiempo es lo que después, en un determinado momento, permite dar esos saltos de manera tan importante. Y un tercer elemento que yo creo que es muy importante combinado con estos dos elementos, que es sencillamente el desafío global al cual nosotros nos estamos enfrentando como género humano. Nosotros tenemos un desafío ya no tan solo de lo que es el cambio climático, el cambio global, etcétera, sino un elemento que muchas veces queda, digámosle, en segundo, tercero o cuarto elemento, básicamente porque nosotros vivimos en un país que tiene un problema muy importante, que es el problema de la demografía. Es decir, nosotros a nivel mundial, el crecimiento demográfico de lo que es la población mundial es realmente espectacular, no en algunos países, Japón, España, por ejemplo, son unos de esos países donde el crecimiento demográfico, pues sencillamente no es, por X razones. Teníamos hace unos días salían diversos informes en los cuales pues se hablaba de cómo en nuestro país, pues bueno, pues sencillamente cada vez se está haciendo más complejo para que o una persona sola o una pareja o en fin, lo que fuese, un matrimonio, en fin, lo que sea, sencillamente puedan tener hijos. Hay una serie de elementos, que están condicionando mucho esa cuestión, empezando por el tema de las ayudas familiares, empezando por el tema de lo que es la vivienda, empezando por diversos elementos. Pero a nivel global eso no pasa así, sobre todo en determinadas áreas del mundo. A esa población, a toda esa población, nosotros tenemos que hacer frente a un reto, y el reto es evidentemente el reto de la alimentación. Y claro, nos encontramos que frente a un aumento de la temperatura, frente a un aumento de las sequías, frente a un aumento de que determinadas zonas de la tierra sencillamente no pueden seguir explotándose como se explotan, frente al aumento de la reducción de las lluvias, etcétera, nos encontramos que hay que buscar otros elementos para poder alimentar a esa población. Y uno de los elementos es lo que la doctora Báñez sencillamente y el doctor Miguel Herrero, que hace unos días estuvo aquí con nosotros, sencillamente han hecho en este libro de ¿Qué sabemos de las algas que comemos? Ahí realmente hay un huerto realmente extraordinario. Entonces, pues la doctora Ibáñez y otros investigadores están ya pensando en nuevos conceptos que la ciencia va generando. Por ejemplo, el concepto de las biorefinerías. Es decir, nosotros cuando hablamos de las refinerías pensamos rápidamente en el petróleo, el gas, en fin, todo esto. Pero no, estamos hablando de las biorefinerías, es decir, esos complejos que van a permitir una producción masiva de determinados, por ejemplo, de las algas, que van a permitir tener un alimento que realmente tiene unas grandes características proteínicas y además que tiene unos beneficios para la salud realmente muy importantes. De momento, el tema de las algas todavía es poco conocido. Estamos nosotros en este país, en la cultura mediterránea, poco acostumbrados. Nuestras culturas Oriente Lejano, Japón, Corea, están mucho más acostumbrados y hay todo el tema de algas. Cuando vas a un supermercado, allí en Tokio, etcétera, allí te encuentras pues todo tipo de algas. Realmente yo cuando estuve allí pues me sorprendí, pero bueno, realmente pues te llama mucho la atención. Aquí tienes que ir a lugares concretos de bio, tal, en fin, y todavía no se ha incorporado en nuestra dieta. Pero lo que sí que estamos seguros es que llegará un día en que eso se incorporará debido a todo este conjunto de factores. Por lo tanto, yo le agradezco mucho a la doctora Ibáñez que hoy está aquí con nosotros, que haga este esfuerzo por compartir su experto conocimiento y sobre todo por esa línea de investigación tan importante y tan fructífera y que está dando unos resultados tan magníficos para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Se oye, ¿verdad? No he hecho nada malo. Sí, vale. Bueno, pues Luis, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en mi casa, en la residencia de estudiantes del CSIC en Barcelona. Cuando Luis me hizo esta invitación, no sé si por la agenda o porque siempre voy como pollo sin cabeza, porque voy a 1.000.000 de cosas, intento, no encontrábamos el momento, pero al final sí es una maravilla poder estar aquí y compartir con vosotros algunas reflexiones, pues también algunos datos, ¿por qué no?, sobre las algas que comemos, ¿no?
Fundamentalmente porque es verdad, como decía Lluís, que podían, o de alguna manera sí que se ha empezado a hablar de las algas como la posible alimentación del futuro. Luis decía muy bien que ahora mismo y dentro de unos años la población mundial va a necesitar, o sea, si toda la población mundial quiere alimentarse con las proteínas que nos alimentamos en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, o en Latinoamérica incluso, estamos hablando de países como China, estamos hablando de países como India. Si realmente toda esta población quiere centrar la base de su alimentación proteica en el vacuno, en el ganado, pongamos por caso ganado, entonces tenemos un problema muy serio, porque es imposible llegar a esos requerimientos que se necesita para alimentar a la población tan creciente. Entonces, Miguel y yo ya hace un tiempo, llevamos bastante tiempo trabajando con algas y propusimos este libro para dar a conocer las posibilidades que ofrecen las algas como alimentación del futuro y también como, y espero poder comentároslo y haceros llegar, como también una fuente de compuestos que nos pueden ayudar a mejorar pues nuestra salud. Mejorar la salud a través de la alimentación. Aquí pongo, ¿esto se está pagando? No, pero yo creo que bien. Aquí os pongo mi correo electrónico y por supuesto, ya sabe Luis que soy de las que contesta muy rápido. Cualquier cosa que queráis, cualquier duda que os quede, pues aquí está mi correo electrónico. Esta es una noticia que salió, esto fue en el 2018, fue más o menos cuando nosotros publicamos este libro, donde, como os decía, se hablaba de la posibilidad de las algas como alimentación del futuro. Esto es un poco lo que os voy a contar hoy. Empezaré hablando de qué son las algas, importancias de las algas y algunas características sobre ellas, los usos de las algas en alimentación, y este tercer punto de si podemos mejorar la salud alimentándonos con las algas. Y finalmente, un poco en relación a lo que se comentaba, os voy a hablar sobre las algas y su papel en la sostenibilidad del planeta. Y ahí os voy a hablar de los conceptos de biorefinería en contraposición a los compuestos de la refinería del petróleo. Cuando hablamos de las algas, yo esperaba que en la audiencia también hubiera niños, me hubiera gustado, y entonces he puesto unos dibujitos para que vieran, que en realidad, para que vierais todos, que en realidad las algas están en todas partes. O sea, muchas veces vemos estas cositas de por aquí, y no sabemos muy bien que todo eso son algas. Algas puede haber de distintos tamaños y también las plantas acuáticas que nosotros vemos cuando nos vamos a bañar a la playa, esos son unos tipos de algas. ¿Por qué las algas y por qué nos interesó trabajar con algas? Bueno, si os dais cuenta, ya no es algo nuevo, es decir, empezamos a trabajar en algas y en España era algo nuevo, pero realmente el hombre ya ha usado las algas con distintos fines desde hace miles de años. Estamos hablando que en China se usaban ya desde el 2700 a.C. y también los griegos y los romanos las utilizaban como alimentos y como otras, en otras aplicaciones como plantas medicinales o cosmética. Probablemente esta es lo más conocido y seguramente muchos habéis oído hablar de la espirulina. Espirulina que ellos recolectaban, los aztecas, en este lago en México, y se utilizaba como complemento proteico. Y probablemente la espirulina es el alga, en este caso es una cianobacteria, una microalga, que tiene un mayor contenido en proteínas que puede alcanzar hasta el 70% de su peso. Entonces, esta podría ser una buena posibilidad. Pero hoy en día, eso era lo que ocurría antes, hoy en día hay mucha diversidad de noticias en el que se habla sobre las algas saludables, sobre si son la alimentación, cómo interfieren o cómo pueden ayudar en la salud. Y lo que os quería presentar es qué son, en primer lugar. Son organismos que realizan la fotosíntesis, como las plantas, y existen, incluso yo diría que más, pero entre las 25.000 y 30.000 especies
de gran diversidad de formas y tamaños. Podemos tener organismos microscópicos, que serían las microalgas, que solo podemos ver al microscopio, o organismos pluricelulares de gran tamaño, como las macroalgas o las plantas acuáticas. Una de las características que más nos llamó la atención cuando empezamos a trabajar con algas es su capacidad de adaptación al medio. Fijaos que cuando pensáis en las algas marinas, pensad que están sometidas, pensad que sois un alga y estáis en el mar y de repente estáis sometidas a condiciones extremas. Es decir, de repente hay cambios de salinidad, hay cambios de temperatura del invierno al verano, de irradiación, si está más arriba o más abajo, en la columna de agua, hay depredadores, hay un montón de sistemas que pueden de alguna manera poner en pues, el desarrollo de estas algas, pues ponerlo en entredicho. Pero ¿qué hacen las algas para adaptarse a estas condiciones extremas? Lo que hacen es producir una gran cantidad de compuestos, que vamos a llamar metabolitos secundarios, que tienen unas estructuras moleculares únicas, es decir, estos compuestos, estos metabolitos, solo los podemos encontrar en las algas. Además, debido a esa gran diversidad, pensamos que las investigaciones que están relacionadas con los productos biológicamente activos procedentes de algas son un campo inagotable de investigación. ¿Cuáles son algunos aspectos importantes relacionados con las algas? Lo primero que podemos decir es que son de fácil cultivo. Además, tienen un rápido crecimiento para muchas de las especies y también muy importante, unido a lo que os he comentado anteriormente, es la posibilidad de manipular la producción de algunos compuestos bioactivos en función de las condiciones de cultivo. Es decir, si nosotros sabemos que un alga para defenderse genera una serie de compuestos, lo que hacemos es, bueno, pues las condiciones de cultivo las modificamos para que generen ese tipo de compuestos. Por tanto, se pueden considerar reactores naturales para la síntesis química de determinados compuestos. Aquí os enseño, bueno, pues algunos de los cultivos en horizontal o en vertical que existen en el mundo. Si las clasificamos, las podemos clasificar en cuatro grupos en función de su pigmentación. Las primeras serían las algas marrones, serían las algas rojas, las verdes y las verde azuladas. Las algas, como decía Lluís, en la alimentación asiática son muy conocidas. De hecho, bueno, hace poco, en el mes de octubre, estuve todo el mes en China y en todas las comidas y cenas que tenía, en todas había algas de algún tipo. Algún plato o varios platos que contenían algas. Pero realmente nosotros, en la sociedad occidental, normalmente hemos asociado el consumo de estas algas con temas relacionados con delicatessen, ¿vale? Pero es verdad que están despertando un interés como fuente natural de compuestos de interés alimentario. Os voy a comentar algunas pinceladas simplemente de los distintos tipos de algas, por ejemplo las algas marrones, que bueno, se llaman así por este pigmento, la fucosantina, que es como si fuera, bueno, es un derivado del betacaroteno, ¿vale? Y las reservas alimenticias de las algas marrones están en forma de azúcares complejos y alcoholes. La pared celular está formada de ácido algínico. Os digo esto que parece muy tal, porque luego voy a ir a qué utilidad tiene este ácido algínico. Y fundamentalmente estas algas marrones se encuentran en las aguas más frías. Las algas rojas es el resultado, el rojo, de estos dos pigmentos, ¿vale? La ficoritrina y la ficocianina. La pared celular está formada por celulosa, por agar y carragenones, que ya veremos a continuación, que todos ellos, el agar y los carragenones, probablemente ahora mismo, así dicho, no os suenan, pero son aditivos que se utilizan normalmente en la alimentación, están presentes en muchos de los alimentos. También tenemos esta alga específica, la coraline, que se ha utilizado para terapias de sustitución de huesos, precisamente por el elevado contenido en carbonato cálcico de la superficie de las células.
Bueno, las algas verdes fundamentalmente son verdes por el color, se debe a la presencia de clorofilas A y B. También hay algas acuáticas de este tipo, pero también hay algas terrestres. Y bueno, pues estos son algunos de los ejemplos. Y tenemos las algas verde azuladas, que también se denominan cianobacterias. Realmente ahí hay una cierta controversia de a ver si son algas, son bacterias. Consideramos que son algas porque realizan la fotosíntesis, son más grandes que las bacterias y además poseen algunas estructuras especiales. Poseen estos pigmentos que, unidos a estos pigmentos, ficoritrina y ficocianina, que unidas a las ficobilinas dan lugar a las ficobiliproteínas, que también os voy a comentar a continuación. En cuanto a los aspectos nutricionales de las algas, su composición nutricional no es demasiado conocida. Realmente estimamos su composición nutricional en función de la composición química y bioquímica de las mismas, porque en realidad no existen muchos estudios de biodisponibilidad de estas algas. Por supuesto, la composición va a variar dependiendo de la especie, del hábitat, de la salinidad, la temperatura, bueno, un poco todos los aspectos o los distintos factores que hemos visto anteriormente. Pero en general podemos decir que son ricas en polisacáridos y fibra dietética, son ricas en minerales y vitaminas, en carotenoides. Conocemos, el más conocido de todos es el betacaroteno, que es el que está presente, por ejemplo, en las zanahorias, y también en polifenoles que están presentes, por ejemplo, en el vino, aunque en este caso son polifenoles especiales. En cuanto al contenido en proteínas, como comentábamos, bueno, pues son distintos sus contenidos. La espirulina tiene un 70% y, de hecho, seguramente lo habréis visto como suplemento en las farmacias, como suplemento para deportistas, porque precisamente tiene un elevado contenido en proteínas, ¿vale? En cuanto a las algas marrones, puede oscilar entre el 5 y el 10% en peso seco, y las algas rojas podrían llegar hasta un 50% en peso seco. Y este es uno de los aspectos que las hacen más interesantes desde el punto de vista de nutrición, porque tienen un muy bajo contenido en lípidos. Lo que os decía de los polisacáridos y la fibra dietética. Por ejemplo, los alginatos, ¿vale? Como por ejemplo el ácido algínico, ya que está presente en las algas, se utilizan ya, fijaos aquí, los distintos aditivos, el E400, 401, 2, 3, 4, hasta 405, ya son aditivos que se obtienen a partir de estos alginatos procedentes de algas, es decir, nosotros ya estamos consumiendo estas algas en forma de estos alginatos. Se utilizan como, por ejemplo, como espesante para salsas y aderezos, se utilizan en los helados para evitar la formación de cristales de hielo, se utilizan en embutidos, conservas, etc. ¿Qué importancia tienen los polisacáridos y la fibra dietética? Realmente, últimamente se habla mucho de todo el tema de la fibra, ¿no? Y del interés que puede tener la fibra en la alimentación. Fijaos que los alginatos pueden ser potencialmente beneficiosos para la salud intestinal, porque, bueno, pues atrapan agua de tal manera que se aumenta la masa fecal, disminuye el tránsito intestinal en el colon y, por tanto, podrían ser potenciales preventivos frente al cáncer de colon. También atrapan iones metálicos de tal manera que disminuye la biodisponibilidad de los metales pesados, lo cual es bueno, pero también puede disminuir la biodisponibilidad de algunos minerales. Básicamente podemos decir que las algas son una buena fuente de fibra dietética, pero que esto puede modificar la digestibilidad de proteínas y minerales. Os comentaba también sobre el agar. El agar, la agarosa, la agaropectina, ¿de acuerdo? Son distintos compuestos que podemos obtener de estas algas. Se utilizan como coagulantes también en alimentación, es el E406, coagulantes en repostería, espesantes en zumos de frutas, conservas de carnes, pescados, es decir, ya estamos comiendo también algas
a través pues, el consumo del agar. En cuanto a los minerales, las algas presentan una amplia riqueza de elementos minerales, macroelementos y elementos traza. De tal manera que esta concentración de minerales puede llegar al 36% de la masa seca y bueno, pues su composición va a variar en función de la división y otros factores fundamentalmente ambientales. Pero sí es cierto que muchas algas, ya podemos decir, por lo que se conoce, que tienen elevados contenidos en calcio, magnesio, fósforo, sodio, hierro e yodo. Y bueno, pues también tienen la presencia o podemos encontrar distintos minerales. Realmente las algas son la mejor fuente natural de yodo que podemos encontrar, ¿vale? Y tradicionalmente, bueno, en la medicina tradicional se utilizaba para el tratamiento del bocio. Nosotros cuando, de hecho, estuvimos escribiendo este libro, siempre decíamos que el consumo de algas es muy apropiado cuando no tienes problemas de salud. Es decir, las algas no las podemos utilizar como medicina. O sea, cuando alguien tiene un problema de tiroides, se va al médico, ¿vale? No utiliza las algas a discreción para, de alguna manera, intentar pues curarse de su bocio o de su problema de tiroides. Pero es verdad que utilizando las algas lo que podemos hacer es normalizar, si nuestras condiciones de salud son favorables, normalizar y evitar problemas posteriormente con temas relacionados con las enfermedades tiroideas. También es cierto que las algas son una importante fuente de calcio, ¿vale? Y su consumo puede ser útil en mujeres embarazadas, adolescentes y personas mayores que están expuestas a deficiencia del calcio. Os decía que en cuanto a la composición en lípidos y ácidos grasos, realmente las algas son muy interesantes porque los lípidos solo representan entre el 1 y el 5% de la materia seca. Y fijaos que las especies tropicales que crecen en aguas así muy templadas y bueno, pues no tienen que hacer ningún esfuerzo para seguir reproduciéndose en esas condiciones, tienen menor contenido en lípidos que las especies de agua fría. Tiene una composición interesante, lo veremos en relación a su proporción entre los ácidos grasos omega 3 y omega 6, y juegan un papel, estos ácidos grasos juegan un papel fundamental en la prevención de enfermedades cardiovasculares y, por ejemplo, también la diabetes. También, por ejemplo, el colesterol. Bueno, pues el colesterol es una enfermedad, bueno, que hay mucha gente que tiene un elevado contenido en colesterol en sangre y todos conocemos el famoso Danacol, y no estoy haciendo propaganda, sino simplemente estoy diciendo que es un producto que está en el mercado que contiene un fitoesterol. Bueno, pues las algas lo que contienen es el fucosterol, que también es un fitoesterol, ¿vale? Y por tanto, y además lo contiene en elevada concentración, ¿vale? Y esto lo que hace es disminuir la absorción intestinal del colesterol biliar y del colesterol procedente de la dieta. Es decir, nosotros podríamos utilizar estas algas, pues igual que estamos utilizando un producto alimentario como puede ser un suplemento o pues por ejemplo, los yogures enriquecidos con fitoesteroles. Tienen actividad anticarcinogénica, antidiabética, antioxidante y antibacteriana. Como os decía, también es interesante su contenido en vitaminas, ¿vale? Y bueno, pues son capaces, y eso es importante, de sintetizar todas las vitaminas, y el perfil va a depender, pues ya lo hemos dicho, de la especie y fundamentalmente de las condiciones ambientales. Los polifenoles, se ha hablado mucho de los polifenoles, y no sé si algunos de vosotros recordáis el tema de los polifenoles del vino y de la, ¿cómo le llamaban? La paradoja francesa. No sé si os suena a algunos el tema de la paradoja francesa. Bueno, pues básicamente los franceses, que comen mucha grasa animal y muchas cosas así y tal, estaban estupendos desde el punto de vista de enfermedades cardiovasculares, y al final se asoció eso al consumo de vino tinto, precisamente por el contenido en polifenoles del vino tinto. Entonces,
los polifenoles, son micronutrientes, pero realmente pueden tener pueden jugar un importante papel, fundamentalmente, lo vamos a ver desde el punto de vista de su actividad antioxidante. En el caso de los polifenoles de las algas, tienen unas características muy particulares, ¿vale? Proceden de este monómero, el fluoroglucinol, y lo que hacen es polimerizarse dando estructuras muy complejas que solo podemos encontrar en las algas. Se encuentran fundamentalmente en las algas marrones, ¿vale? Son antioxidantes naturales, por tanto pueden proteger a los productos alimentarios contra la degradación oxidativa y podrían prevenir y ayudar en el tratamiento de enfermedades relacionadas con los radicales libres, ¿vale? Estos son algunos resultados originales de investigación de nuestro grupo, donde se puede ver los distintos perfiles del contenido de los polifenoles, de estos fluorotaninos, en función del lugar de recolección de la alga. Los carotenoides, bueno, pues los carotenoides que se encuentran en las algas verdes fundamentalmente tenemos el beta-caroteno. En las algas rojas tenemos el beta y el alfa-caroteno, la luteína y la zeaxantina también, y las algas marrones tienen fundamentalmente fucosantina. Todos los carotenoides se les ha asociado actividades biológicas, quizá el más conocido es el beta-caroteno, que tiene actividad provitamina A, ¿vale? Es el que más conocemos, y también la luteína, que sí que se ha demostrado que retarda la aparición de enfermedades crónicas y estimula la respuesta inmune y dificulta el desarrollo de cataratas y aterosclerosis. O sea, bueno, y todos ellos tienen probadas actividades biológicas. Usos del alga en alimentación. Y ahora nos encontramos con las algas y qué podemos hacer con ellas, por qué las podemos utilizar y por qué nos interesa que formen parte de nuestra dieta. Bueno, ya en Asia forman parte básica de la dieta. Os comentaba lo de mi viaje a China, donde bueno, la mayoría en cada comida tenía había varios platos que contenían algas. Aquí podéis reconocer al sushi, que ya es algo muy habitual también en Occidente. En los últimos años se ha utilizado como delicatessen, ¿vale? Y bueno, pues de hecho existen famosos chefs que utilizan las algas como base de sus platos. Según la normativa, Francia fue el primer país europeo que estableció la regulación específica sobre el uso de algas para el consumo humano como sustancias alimenticias no tradicionales, ¿vale? Eso no se aplica a Oriente porque para ellos es un uso tradicional, pero para nosotros en Europa no es un uso tradicional y por tanto, bueno, pues hubo una primera reglamentación. En la actualidad existen 12 macroalgas, algas pluricelulares, 6 algas marrones, 5 algas rojas y 2 algas verdes y 2 microalgas que están autorizadas como vegetales y condimentos. Y para ellas se establecen límites máximos de metales pesados, puesto que en algunas ocasiones estas algas se pueden cosechar directamente desde el mar. Entonces, bueno, pues esos límites de metales pesados, como también se pueden aplicar, por ejemplo, a peces o a otro tipo de productos que proceden del mar. Bueno, estos son los nombres. Y también os quería comentar esta nueva normativa, no sé si conocéis, que los alimentos que no se consumían dentro de los países de la Unión Europea con anterioridad a 1997, para poder ser consumidos y para poder ser reconocidos como alimentos, tienen que pasar una serie de aprobaciones o alegaciones frente a la EFSA, ¿vale? Para que les acredite como novel foods, ¿vale? Nuevos alimentos. Y por ejemplo, esta es una empresa, Phytoplankton Marino, con la que nosotros hemos colaborado, que puso en el mercado una microalga, Tetracell mischui, que fue aprobada como nuevo alimento por parte de la Unión Europea. ¿También les conoces? Sí.
Vale. Sí. Bueno, estas son las especies más consumidas, pero nos vamos a ir a los nombres más comunes. Vemos aquí el nori, el wakame, que a veces vemos la ensalada de wakame, el espagueti de mar, el huevo roto, bueno, lechuga de mar, hierba de mar, y os voy a contar algunas cosas de algunas de ellas. Por ejemplo, la kombu, ¿vale?, que tiene este aspecto tan horrible cuando la ves en el mar. Bueno, pues ahora se puede encontrar deshidratada y en forma de, bueno, pues de conservas, y tiene una buena cantidad de proteínas y también, bueno, pues realmente un contenido importante, si os fijáis aquí, en calcio, ¿vale? Se comercializa deshidratada, enlatada o micronizada. En cuanto al espagueti de mar, también es una alga parda, fundamentalmente tiene hierro y vitamina C, ¿vale? Por tanto, se indica para la anemia ferropénica, cansancio, bueno, etc. Y bueno, tiene la proporción ideal de fósforo y calcio porque contiene 3 partes de calcio por 1 de fósforo. Se puede utilizar cocinada, ¿vale? Estas son algunas algas deshidratadas, se puede utilizar en ensaladas, en sopas, etc. Tenemos el wakame, esta seguramente muchos la habréis probado porque, bueno, pues en los restaurantes japoneses es muy común la ensalada de wakame, es de esta alga, ¿vale? Ayuda al metabolismo, activa el metabolismo, ayuda a eliminar el exceso de grasas, colesterol, es una buena fuente de yodo, bueno, es rica en distintos tipos de vitaminas, ¿vale? Y además es muy sabrosa, por tanto, tiene un gran valor comercial porque no es que te estés comiendo algo que sea incomestible, o sea, realmente es una alga que es bastante rica. Se puede utilizar, es la que más se utiliza, ¿vale? Se combina con verduras, se hacen ensaladas, en sopas, bueno. Tenemos el alga nori, que es la base del sushi, ¿vale? Es una alga roja y es la más popular entre las que consumimos como alimentos. Y después de la espirulina, ese es un dato importante, es el alga más rica en proteínas, ¿vale? Y también es rica en vitaminas A, C y B12. Y por ejemplo, 1 gramo de nori seca es suficiente para cubrir el 30% de las necesidades diarias de vitamina B12. O sea, es también bastante interesante porque contiene además ácidos grasos omega 3. Sus usos, bueno, pues se toma cruda, hervida, frita, al horno y bueno, en forma de sushi y todas las distintas posibilidades que podéis imaginar. Realmente, cuando te pones a trabajar con las algas y empiezas a querer probar las algas, es muy fácil encontrar recetas en todas partes, sobre todo en internet, se encuentran muchísimas recetas que puedes utilizar con las algas y realmente es bastante interesante. Bueno, tenemos también el dulce, ¿vale? Bueno, pues tiene un alto contenido en hierro, en potasio y en magnesio y rica en provitamina A o en betacaroteno. ¿Ves? Algunas de las distintas bueno, pues, productos que podemos encontrar en el mercado, ¿vale? Y se utiliza, bueno, pues de distintas maneras, como os digo. Se utiliza también como en derivados vegetarianos. Estos son, bueno, pues sobre todo en el mundo vegano, por ejemplo, y vegetariano, pues las algas, bueno, sobre todo vegetariano, estamos hablando de, se puede utilizar como sustitutos a las carnes, ¿vale? Tenemos esta, la lechuga de mar, que tiene, son unas láminas finas, bastante crujientes y son bastante ricas también. Y como veis aquí, pues es también rica en calcio, vitamina C, fibra, y se puede utilizar de muy diversas maneras. Todas estas fotografías no son platos que yo haya cocinado, ya me gustaría cocinar todo esto, pero realmente son recetas que he encontrado en internet y que son muy fáciles de hacer. Podemos encontrar fácilmente productos comerciales con algas, las podemos encontrar en polvo, por ejemplo, que se pueden añadir a las ensaladas, por ejemplo, a las sopas. Se pueden encontrar deshidratadas, se pueden encontrar en conservas. Y fijaos, ahora mismo ya hay una multitud de productos derivados de las algas. Pero como bien decía Lluís, en España, por ejemplo,
es complicado encontrar algas en los supermercados, o sea, las puedes encontrar en las zonas de productos bio o en los productos de delicatessen, pero no en los pasillos tradicionales, convencionales, en las que podríamos ir a buscar cualquier otro tipo de producto, ¿vale? Siguen siendo todavía productos un poco delicatessen, pero fijaos que esas sí que yo las he consumido, por ejemplo, los tallarines hechos con algas, con espirulina o con distintos tipos de algas. Platos con algas, bueno, pues son algunos ejemplos que podéis encontrar, como os decía, en internet, para que veáis que se puede hacer todo lo que podáis imaginar con este tipo de productos. Y aquí os dejo algunos enlaces de interés. Como entiendo que esta presentación se va a colgar, también hemos colaborado con varias de estas empresas que nos ceden sus productos para que veamos, bueno, pues qué tienen y qué potenciales beneficios pueden tener para la salud. ¿Es posible mejorar la salud con las algas? Bueno, esto no sé si os ha pasado alguna vez, estar en la playa y de repente ver que viene una ola, bueno, no sé si tan grande, pero todo lleno de unas cosas así negras y dices, Dios mío, espero que sean algas. Bueno, pues sí, así, la mayoría de las veces son algas. Bueno, cuando hablamos de nutrición y de la relación de las algas con la salud, bueno, pues lo que podemos pensar es lo que estamos hablando es de la concepción moderna de nutrición. En la concepción moderna lo que se persigue es el mantenimiento de la homeostasis del organismo y se pone una especial relevancia en asegurar, mantener y promover el estado de salud. Y por tanto se hace cada vez más hincapié entre la relación entre la nutrición, la alimentación y la salud. Por tanto, implica esta unión entre los alimentos, ingredientes y el beneficio nutricional o el beneficio para la salud. Cuando hablamos de alimentación y salud, existen algunas enfermedades que sabemos que están relacionadas con la alimentación. Algunas de ellas son enfermedades monogénicas, como la fenilcetonuria, la intolerancia a la lactosa, la galactosemia o la enfermedad celíaca, ¿vale? Frente a otras que son multigénicas, hay distintos genes que están implicados, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la obesidad, las enfermedades neurológicas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues en las enfermedades monogénicas, simplemente cambiando la dieta, ¿vale? Haciendo una dieta especial de eliminación del nutriente, podemos mejorar el estado de salud, ¿vale? En el caso de las enfermedades multigénicas, lo que hacemos es que la dieta pueda mejorar o prevenir la aparición de estas enfermedades. Y esta es un poco la línea de investigación que nosotros llevamos a cabo en nuestro grupo de investigación de alimentómica en el CIAL. Esta es un poco la relación de los ingredientes que están presentes en los alimentos, estudiamos su bioactividad, el efecto sobre la salud, llevamos a cabo ensayos y constatamos científicamente este efecto. ¿Qué bioactividades estamos buscando o se buscan relacionados con este tipo de compuestos? Bueno, las más conocidas, que es seguro que habéis oído hablar, por ejemplo, los prebióticos o las actividades antiinflamatorias, antioxidantes, pero también para bajar la tensión arterial, para reducir la velocidad de proliferación de algún tipo de cáncer, probiótica, bueno, etc. Lo que hacemos normalmente es primero ensayos in vitro, ensayos in vivo, ensayos clínicos y cuando todos ellos han dado resultados positivos, ya nos iríamos a solicitar lo que se denominan los health claims, que son las alegaciones de salud a la Agencia Europea de Seguridad, o sea, a la EFSA, European Food Safety Agency. Pero vamos a ver algunos de estos compuestos de los que están presentes en las algas y de los que hemos hablado. Por ejemplo, los ácidos grasos omega 3, ¿vale? Omega 3 como, bueno, los que vienen aquí, el 18,3, 25, 22,6, que son este tipo, el linolénico, el EPA y el DHA, que sonarán. Estos sí que se han reportado beneficios sobre la salud, para, por ejemplo,
la disminución en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, podrían disminuir la concentración de triglicéridos en plasma, prevención del cáncer, efecto antiinflamatorio, por ejemplo, a través de distintas rutas. Y lo que es muy interesante es que, por ejemplo, en el caso de los omega 3, sí la FDA en este caso ya ha validado que los omega 3 se pueden utilizar para prevenir enfermedades coronarias, ¿vale? Entonces eso ya está aprobado por la FDA, la autoridad americana, como que se pueden utilizar para este tipo de aplicaciones. Y además se ha evaluado que podrían aumentar la eficacia del tratamiento por quimioterapia. Cuando hablamos de los polisacáridos, ¿vale?, son los constituyentes de la fibra y tienen, como os he comentado al principio, algunos beneficios nutricionales y de salud asociados pues, a la mejora del tránsito intestinal, la actividad de reducción del colesterol, que dificulta la absorción de lípidos, y se podría pensar en su actividad preventiva frente al cáncer de colon, ¿vale? Y realmente estos polisacáridos que proceden de las algas comestibles, aunque están menos estudiados que los que proceden de los vegetales, y se utilizan como adyuvantes tecnológicos, lo hemos visto, los espesantes, estabilizantes, este tipo de aditivos, el agar, los carragenanos, tienen bioactividades importantes que han probado su actividad, como os digo, in vitro. Por ejemplo, estos polisacáridos, ¿vale?, tienen una importante actividad antioxidante y además tienen actividad antiproliferativa, en este caso se puede ver dosis dependiente, frente al cáncer cérvico-uterino. Como os digo, en ensayos in vitro. Los carotenoides, el más conocido, os decía, el betacaroteno, que es el más activo, es la actividad provitamina A, ¿vale? También actividad antioxidante y se ha probado su efecto para la prevención de enfermedades cardiovasculares y para la prevención de la degeneración macular, por ejemplo, pues de la luteína, la zeaxantina han demostrado efectos preventivos, ¿vale? Cuando hablamos de, imaginaos todos este tipo de algas, este tipo de compuestos, estamos hablando de compuestos lipídicos, ácidos grasos, lípidos, ácidos grasos poliinsaturados, estamos hablando de proteínas, estamos hablando de carotenoides, de carbohidratos, estamos hablando de polifenoles, y en nuestro campo de investigación, además, en el grupo, es trabajar en la obtención de estos compuestos bioactivos a partir de algas. Nosotros estamos utilizando, es una fotografía de uno de nuestros equipos, es nuestra joya de la corona, el último de los equipos que hemos recibido en el laboratorio, en el que obtenemos estos compuestos bioactivos, conseguimos aislar distintos tipos de compuestos, utilizando tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Y eso es algo que, en este caso basadas en fluidos comprimidos, como en la extracción presurizada de líquidos o los fluidos supercríticos. Realmente la obtención de estos nuevos ingredientes nos permitirá diseñar nuevos alimentos con beneficios para la salud, como el alga col que vemos aquí, ¿vale? Pero es importante constatar científicamente este tipo de bioactividades. Y ya voy a acabar con, todavía no, pero acabo con este último punto, el de las algas y su papel en la sostenibilidad del planeta. Realmente, ¿por qué decimos que las algas pueden jugar un papel importante en la sostenibilidad del planeta? Porque hasta ahora os he comentado sobre la alimentación humana, cómo se pueden utilizar como fuentes de compuestos bioactivos. También para alimentación animal, se utilizan como fertilizantes, aplicaciones cosméticas, para la fabricación de ingredientes alimentarios, para capturar el CO2 durante la fotosíntesis, tratamiento de aguas residuales, producción de biodiesel, es decir, tienen una gran aplicabilidad en distintos campos que nos permiten de alguna forma abordar distintos aspectos relacionados con la sostenibilidad.
Se pueden considerar las algas como una fuente sostenible de materia prima para la fabricación de productos para uso alimentario y no alimentario. Y algunos aspectos también interesantes que, por ejemplo, no necesitan crecer en tierra cultivable, lo cual es muy interesante, porque pues un poco también lo que decía Luis, o sea, cada vez pues con una población creciente hay menos terreno cultivable y por tanto, bueno, puede ser una alternativa interesante. Si os fijáis, para crecer, ¿qué necesitan? Necesitan residuos de nutrientes, dióxido de carbono, de efluentes gaseosos y luz, no necesitan nada más. Son muy productivas y lo que obtenemos es rico en proteínas, aceites, carbohidratos, etc. ¿Vale? Y eso es importante y es que ofrecen ventajas en regiones con limitaciones de terreno cultivable, con condiciones climatológicas extremas y con limitada disponibilidad de la biomasa. Y esto es un poco lo que os comentaba Luis. Este es el paso hacia el futuro, el concepto de biorefinería. De alguna manera lo pongo para hacer el paralelismo con lo que sería la refinería del petróleo. En la refinería del petróleo, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues los materiales fósiles, petróleo, gas natural, y obtenemos una serie de productos que pueden ser energía, productos químicos y otro tipo de materiales. Cuando hablamos de biorefinería, lo que tenemos es que tenemos subproductos, residuos, tenemos maderas, tenemos pues subproductos de las cosechas, por ejemplo, tenemos pues ¿cómo se llama? Forrajes, cosas así. Y utilizando este tipo de procesos conseguimos una serie de productos como, por ejemplo, energía, compuestos químicos, otros materiales, pero además alimentos y alimentos para el ganado. Y biorefinería se entiende como el desarrollo de procesos integrados que nos permiten convertir la biomasa, ¿vale?, en energía y en otros productos de interés industrial como biocombustibles y coproductos de alto valor añadido. Y todo eso bajo una aproximación sostenible. Y esta es una de mis líneas de investigación en el grupo de trabajo. Por ejemplo, este es un proyecto europeo en el que trabajamos para el desarrollo de una biorefinería de microalgas, ¿vale?, donde, bueno, aquí teníamos la parte del cultivo y nosotros lo que hacíamos era, fijaos, recogíamos o podíamos aislar distintos tipos de compuestos a partir de las distintas algas. Y todos esos distintos compuestos se podían utilizar para el desarrollo de productos que podían introducirse en el mercado. ¿Cuál es nuestra apuesta? Bueno, pues ya os la he comentado antes, esta plataforma de procesado verde, ecológico, sostenible, que es utilizar disolventes biosolventes, disolventes presurizados, agua, o sea, disolventes realmente ecológicos, de tal manera que podamos ir aislando compuestos de distinta polaridad de manera secuencial. Aunque esto parezca un campo de fútbol y tiene las dimensiones de tal, realmente a veces lo que vemos es esto. Y a esto se le denominan como si dijéramos otra cara de las algas, que son las proliferaciones algales tóxicas, ¿vale?, o nocivas. Esto es un informe de un grupo de investigación del Institut del Mar, aquí en Barcelona, sobre las proliferaciones algales, ¿vale?, que realmente lo que ponen de manifiesto, si os fijáis aquí, ¿vale?, estos colores que podemos encontrar en el mar, básicamente es el crecimiento de algas que bajo condiciones favorables crecen y alcanzan una alta concentración, ¿vale?, y en función del alga que esté creciendo, bueno, pues tenemos distintos colores dominantes. Bueno, tiene que haber una combinación de factores para que se produzca este crecimiento, ¿vale?, como la luz, la temperatura, los nutrientes, etc.
Realmente solo unas 60 especies de algas que producen, o sea, 60 especies de algas que producen proliferaciones algales, hay 60 más o menos, ¿vale?, que tienen la capacidad de producir toxinas. Y algunas de ellas son tan tóxicas que pueden dañar incluso en concentraciones en el que no llega a colorear el agua, ¿vale? Nosotros no veríamos esta presencia, pero sí tendrían ese potencial tóxico. Fundamentalmente estas, el 75% de estas son los dinoflagelados, ¿vale?, que bueno, pues producen estas PAN, proliferaciones algales nocivas, que provocan serios problemas económicos de salud en zonas localizadas. Y fijaos una cosa, pero también os digo, os digo una cosa y os digo la otra, es decir, estas proliferaciones algales nocivas se pueden, o sea, hay organismos que filtran el agua, ¿vale?, y se alimentan del fitoplancton y por tanto podrían filtrar estas proliferaciones y por tanto se podrían acumular las toxinas en los tejidos, ¿vale? Pero realmente no, lo que digo, el mensaje positivo es que no debemos alarmarnos porque los moluscos, el marisco que llega a los mercados se pasan controles rigurosos de calidad para asegurar la ausencia de estas toxinas. Es decir, lo de ir a recoger mejillones a la playa porque de repente y luego me los como, bueno, pues yo no sé si lo haría siempre. Es decir, también es en zonas muy localizadas y hay un seguimiento muy importante de las autoridades y normalmente en España eso no es muy habitual, hay algunas zonas en las que, pero no en España, pero simplemente, bueno, pues decir que existen, que si veis algunos colores así, estas manchas enormes pueden ser estas proliferaciones algales, no todas son tóxicas, pero claro, problemas económicos sí, porque claro, ¿quién le apetece bañarse en una playa llena de las algas? O sea, esto lleno, ¿vale? Bueno, esta es la otra cara que también tienen las algas. Finalmente, este sería como el resumen final. Podemos decir que las algas en general se pueden considerar que son buenos alimentos, tienen un buen perfil nutricional. Es importante consumirlas de forma regular en cantidades apreciables dentro de la dieta y, como os he dicho, siempre y cuando las condiciones de salud del que las tome pues, que no tengan problemas de salud. Es mucho mejor utilizarlas como prevención y sin duda no deben utilizarse como si fuera un medicamento. Son útiles para el desarrollo de alimentos funcionales, pero no son, os digo aquí, no son ningún alimento milagro, ni las algas, ni ningún otro alimento son alimentos milagro, ¿vale? Hay que tener algunas precauciones en su consumo, por ejemplo, en la cantidad de yodo. Si alguien tiene alguna enfermedad asociada al tiroides, bueno, pues debería consultar si puede consumir algunas de las algas y algunas especies, también existen especies tóxicas, pero tienen un gran potencial para la producción de alimentos de forma sostenible. Y bueno, con esto, pues finalmente agradecer al grupo de investigación y bueno, pues a los que estáis aquí, sobre todo por haber venido, y también a los que estáis en streaming, pues por haber estado escuchando esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, y magnífico que nos hayas descubierto este mundo tan extraordinario y que evidentemente tiene unas posibilidades pues fabulosas. Solamente dos preguntas antes de dar la palabra, si que alguna persona quiere preguntar algo. Primero, en respecto a las culturas asiáticas, que hace mucho más tiempo que están con el tema de las algas y demás, hay estudios que se han comprobado la efectividad de ese consumo continuado de algas, por ejemplo, en este apartado que tú hablabas de los efectos de la salud. Bueno, pues realmente sí hay estudios. Lo que pasa es que, claro, hay estudios, pero las dietas son muy variadas. Es decir, yo no creo, o por lo menos no me consta que se haya hecho estudios en los que se compare una dieta sin el consumo de algas con una dieta en el consumo de algas. Es decir, se puede ver a largo plazo, se puede ver en una población de estudio que consume regularmente
las algas, que puede haber una mejora en algunos parámetros, pero no se ha hecho una comparativa, como si dijéramos, utilizando un control y una población alimentada con algas, que yo sepa. Pero sí está, hay algún tipo de enfermedades que sí parecen que se disminuyen o que se pueden de alguna manera asociar con el consumo de algas. Y una segunda pregunta rápida respecto a lo que es el consumo de algas en lo que es cultura occidental o en nuestro mundo, en nuestra cultura hispánica, que en fin, que todos sabemos lo que nos gusta, el tema del comer, el jamón, etcétera, todo esto. ¿Tú piensas que se está en camino de que estos productos, todo lo que es la alimentación, todo este cambio alimenticio salga de lo que es, en fin, esta imagen que tú ponías, que no, lo encontraremos, pues digamos, en determinados espacios, bio, tal, o sea, ¿tú piensas que se puede llegar a una mayor generalización? Pues yo hace un tiempo pensaba que no, pero después de haber visto que ahora mismo la comida vegetariana, la comida vegana, la comida para celíacos ya no se encuentra en puestos en sitios especiales, o sí que se encuentra, pero cada vez las grandes superficies tienen mayor cantidad de productos. Hay muchas empresas que invierten en la elaboración y en sacar nuevos alimentos. Entonces yo estoy convencida que las algas tienen ahí también su oportunidad. O sea, porque además, bueno, por todas las características que he comentado, sí pueden ser interesantes. Y luego, por lo que te digo, que llegará un momento en que si queremos seguir comiendo proteínas, pues tendrán que ser otras proteínas de algas o de otros productos. Y una curiosidad, el hecho de que haya una empresa importante farmacéutica española, concretamente radicada en Galicia, Farmamar, tiene que ver con el tema de esa proliferación de las algas marrones que decías en el... No, de hecho, a nivel de productos de mar, como productos de mar y todos los elementos saludables que hay. Claro, a ver, Farmamar lo que hace, y de hecho ellos desarrollaron un tipo de un anticancerígeno. Sí. Haciendo estudios, ellos hacían estudios de bioprospección con distintos tipos de algas y pero claro, los estudios de bioprospección iban cribando para ver esto funciona, iban aislando moléculas y probando si funcionaban, y al ver que cuando funcionó una es cuando ya empezaron a hacer todos los estudios. Entonces, pero no sé si realmente tiene... Solamente por curiosidad, porque como has puesto aquí la imagen esta europea de diversos tipos de algas y demás, entonces la coincidencia. Claro, ese era un proyecto en el que participamos, que colaboramos, donde ese estaba más centrado en ver cómo se distribuían, o sea, cómo afectaba el cosechar las distintas algas, la misma especie de alga en distintas condiciones que hayan de crecimiento, o sea, desde zonas muy frías como Noruega hasta zonas menos frías como Galicia, aunque habría que ver, o Portugal o Francia. Entonces era ver cómo afectaban las condiciones climatológicas y de las condiciones del crecimiento de las algas en un tipo de compuestos particular que eran los fluorotaninos, los polifenoles. Eso era básicamente para eso. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No hay peces que se alimenten de ellas? Sí, o sea, bueno, ahora lo he dicho así como muy, muy convencida. Yo creo que sí, pero no sabría decirte nunca. Yo creo que fundamentalmente los crustáceos son los que se alimentan de las algas, o sea, del fitoplancton. O sea que en el fondo el fitoplancton pues también es algo. Si comemos su alimento, desaparecerán. Si comemos su alimento, desaparecerán. Bueno, tendríamos que comer... No, pero esa sería, claro, en la situación en la que todo lo que se produce, o sea, todo lo que nosotros consumimos, los cosecháramos o lo recogiéramos del mar. En muchos casos yo lo estoy proponiendo como alternativa para cultivo en tierra. O sea, incluso para cultivo en tierra en zonas que no son muy favorecidas.
Es decir, o sea, en zonas que no tienen, por ejemplo, pues tierra cultivable, en zonas que climatológicamente están en condiciones extremas. No sé, estoy hablando del desierto, o sea, por ejemplo, en el desierto en Chile, en Atacama, que no crece nada, las algas pueden crecer. Hay un alga muy interesante que es el alga Dunalia salina, que tiene un contenido en beta-caroteno, como el de la zanahoria, de un 40%, y esta crece en condiciones de un 30% de sal, que eso solo se da en el desierto, en el Mar Muerto y poco más. Así. Entonces, claro, además, eso da como pie a poder implantar ese tipo de cultivos en zonas que igual no tienen otra posibilidad de obtener las proteínas de una manera asequible o de una manera que puedan utilizarlas para alimentarse. Entonces esa es un poco también pero no sé, igual soy muy optimista, ¿no? Pero sí que hay mucha gente, yo no estudio eso, pero hay mucha gente que sí que estudiará todo lo que es toda la parte de el cultivo de las algas en este tipo de condiciones. Bueno, yo quería darte la enhorabuena por la charla, y ya cuando uno tiene una edad, a mí es que me han salido 25.000 cosas interesantes. Ya tengo una oferta de TFG para enfermería, otra para máster de acuicultura, un TFM, porque es que son muchos aspectos que son interesantes. Una cosa que se me había ocurrido con el tema del yodo y bueno, dos cosas. Una es la vitamina B12, eso es importantísimo para los veganos, con lo cual Sí, lo sé. Tú estabas diciendo los veganos claro. y los jóvenes, yo he notado ese cambio respecto a, aunque no sean veganos, están más abiertos a otras cosas. Yo voy a un supermercado chino ahí en Valencia y está todas esas cosas, que hay algas congeladas, desecadas, hay de todo y todo tipo de cosas. Sí. Y veo a los jóvenes que no son asiáticos ir a acceder a esos sitios. O sea, que ahí sí que hay algo que yo creo que hay un cambio respecto a nosotros, que si no es la paella, las patatas bravas, pues parece que no salimos de... Y yo veo en los jóvenes, observo ese cambio, ¿no? Y luego respecto del yodo, que el problema del yodo, que puede ser un problema no se puede de alguna manera saber, calibrar, o como sea, para dar unas guías de si tienes... O sea, eso sería muy interesante, por ejemplo, a nivel de enfermería, que son los que aconsejan sobre dieta en los centros de salud. Pues, por ejemplo, decir, si tú tienes problemas de ocio, pues mira, estas algas, o sea, alguna guía tipo, es que ya estoy pensando en un TFG, en una guía tipo, si tienes problemas de tiroides, puedes comer estas algas, otras no sé. Eso yo estoy de acuerdo contigo, yo lo haría con un médico que lo controle. Ah, no, sí, yo te estoy hablando de... si lo controla un médico... No, pero me refiero a algo para profesionales de la salud, no nosotros, sino... No, claro, si es que podrían... Y otra cosa, ¿el manganeso no es nunca un problema? Magnesio. No, manganeso has dicho. Manganeso, pero todo es tóxico o no en función de la concentración. Pues la concentración no da problemas. No, por estas concentraciones, yo creo que no. En estas concentraciones que está presente, o sea que en función de la concentración podría ser tóxico, pero en las concentraciones en las que está presente, creo que no. Bueno, ya te comentaré más cosas, porque tengo 20 más, porque yo he cultivado tetraselmis, mil cosas. Sí. Es que cuando uno es mayor, ya he hecho de todo. Entonces no quiero enrollarme aquí y quitar la posibilidad de que te hagan preguntas. Me parece muy, muy interesante. Gracias, Amparo. Gracias. Sí, por favor. Nuria, solo quedas tú, ¿eh? Nuria, que es amiga mía, claro, por eso está aquí. Que estudió conmigo en el IQS también. Sí, y las fotos de que las playas con las algas, ¿de dónde son? Este artículo que he puesto, este no es mío, como digo, este no es original. Este venía en un informe, en una publicación de divulgación de unos investigadores del Instituto del Mar, aquí en Barcelona, pero no son aquí en Barcelona, son de las costas, yo creo que eran sobre todo en las costas de Nueva Zelanda, o sea, es decir, algo que no es muy preocupante. En Europa pueden darse en algunas zonas, pero realmente, que yo sepa, hay un organismo
que es el que se encarga de monitorizar y controlar todo ese tipo de proliferaciones, es decir, de controlarlo, monitorizarlo en distintos puntos donde se ha visto que puede haber algún crecimiento, que en algún momento ha aparecido. Entonces ahí van y controlan continuamente para poder evitarlo en un momento determinado. Sí. Veo que no tenemos Nuria, ¿no? Nuria. No. Muy bien. Muy bien, pues eso. Y tanto hemos de felicitar sobre todo de manera muy efusiva a la doctora Elena Ibáñez, primero por la exposición, porque ha sido realmente muy didáctica, y sobre todo además pues por abrir esta nueva línea y por descubrirnos a todos la importancia de ir hacia nuevas formas de cuidarnos sobre todo, de cuidarnos sobre todo, que esto es lo más importante. Les invitamos a todos ustedes al lunes que viene a la conferencia que acabaremos este ciclo dedicado de este trimestre al tema de alimentación con una conferencia investigadora del Centro de Investigación en Agrigenómica dedicada a uno de los aspectos que la doctora Ibáñez ha hablado, que son de los alimentos funcionales. La doctora Teresa Bichevila sencillamente nos ilustrará de toda esta serie de técnicas aplicadas a lo que es nuestras plantas y de la mejora de las plantas para una mejor producción, y que a la vez sencillamente esa mejor producción también redunde en lo que es nuestra salud. Por lo tanto, gracias a todos los que están aquí, gracias a las personas que están aquí, sobre todo muchas gracias a la doctora Ibáñez por esta magnífica exposición, y animarla a que continúe en su laboratorio de alimentómica, sencillamente que puedan producir muchos más investigaciones y muchos más resultados, y que sobre todo esos resultados puedan, una cuestión muy importante, que se puedan transferir y puedan llegar a toda la población, que esto es en definitiva lo que la ciencia quiere conseguir. Por lo tanto, muchas gracias, buenas semanas. Gracias, doctora Ibáñez. Muchas gracias. Gràcies.